Bueno, el propósito de este video es explicar la manera como se puede operar el programa Control de Legalidad de los Contratos Estatales, elaborado por la Universidad Externa de Colombia a través de su departamento de informática y con el apoyo de el estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional, Daniel Eduardo Guzmán. Bajo este escenario, empezaremos por explicar cuál es el instrumento de trabajo. El instrumento de trabajo se encuentra en el libro, en la parte posterior, en un CD. Ese CD necesariamente se requiere que se copie en el disco C. Estamos aquí visualizando lo que sería el archivo que contiene el CD, y ese archivo necesariamente al tenemos que trasladarlo copiándolo. Lo vamos a copiar y lo vamos a trasladar al disco C de su computador. Necesariamente el archivo fue creado para que operara en computadores que manejen Windows, y bajo ese escenario tendremos que siempre hacer esta tarea de copiar ese archivo de contratos al disco C. Luego, cuando nos encontremos en el disco C, entonces vamos a abrir la carpeta contratos, y allí vamos a encontrar varias subcarpetas. Entonces, el programa pues se encuentra en la carpeta que se denomina con ese nombre, y la idea que vamos a explicar ahora es cómo hacer para operar ese programa. Entonces entramos a la carpeta programa, le damos doble clic al archivo contratos, y allí nos va a permitir acceder a la información que está creada en el Office Excel. La primera recomendación que se tiene que hacer aquí es que siempre el computador va a exigir, o el programa va a exigir, que se habilite el contenido. Entonces lo primero que tendremos que hacer es ir a la parte superior de la pantalla, la que ustedes están viendo allí. Ahí dice advertencia de seguridad, los macros se han deshabilitado. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer para operar el sistema es que se habilite el contenido. Le damos clic a habilitar contenido, y allí inmediatamente nos va a permitir ingresar a la pantalla de acceso al programa. Entonces aquí hay, digamos, situaciones que hay que revisar. Lo primero es qué ofrece el programa. El programa ofrece una especie de control de auditoría en los procesos de selección de contratistas, y ofrece una auditoría al contenido de los pliegos de esos procesos de selección, y la posibilidad de revisar ciertos contenidos de unas minutas pro forma que usualmente usan el Estado en la celebración de sus contratos. El programa a su vez genera unos informes una vez que usted termine la auditoría correspondiente. Entonces, para eso también les recomiendo que ingresen al perfil en mi caso, de Ernesto Matallana Camacho, quien fue que respondo por el contenido de esa información. Entonces ustedes ingresan al perfil y ahí encontrarán digamos, mi trayectoria, que es la que hace que me autorice un poco para poder um, recomendar lo que debe tener, o las etapas que se deben cumplir en los procesos de selección, y el contenido el contenido de los pliegos de condiciones. Una vez con esta información previa, entonces vamos a ingresar al programa. Entonces le damos ingresar, y allí nos está ofreciendo las alternativas que se están planteando en este programa. Entonces se pueden analizar pliegos de condiciones, se pueden analizar procesos de selección, se puede analizar el contenido de un contrato. Entonces, en primer lugar, pues para poder explicar el funcionamiento del programa, pues lo vamos a hacer con un trabajo real. Vamos a usar un proceso de selección que bajamos del portal de contratación estatal www.contratos.gov.co, y sobre ese escenario usamos, digamos, nos accedimos a la primer proceso de licitación que encontramos. Le dimos varias posibilidades de filtros en el sistema SECO. Él nos permite acceder por entidades. Entonces
cogimos la primera por letra, que es Amazonas. Allí ubicamos a la entidad mayor, que es la gobernación del Amazonas, y en la gobernación accedimos a un proceso licitatorio de obra pública y que fuera superior a 1.200 millones de pesos. Entonces ahora vamos a ingresar al proceso de selección, le vamos a decir analizar, y entonces ahí nos va a introducir unos datos de ingreso. Entonces aquí simplemente le vamos a decir, voy a colocarme yo como usuario, entonces Ernesto Matallana, estoy escribiendo mal, Matallana, el número del proceso. Entonces el número del proceso es la licitación 025 de 2012. La entidad estatal, como les decía, la gobernación de Amazonas. El número de contrato no está disponible, y entonces aquí el programa nos ofrece varias alternativas de análisis: o licitaciones públicas, o el proceso de selección abreviada de bienes con características técnicas uniformes, el proceso de menor cuantía, el proceso de enajenación de bienes del Estado, el concurso de méritos, y en la contratación directa, que no hay convocatoria pública, sino es una contratación sin ofertas, simplemente se coloca para poder hacer un análisis de la minuta del contrato. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a entrar a la licitación pública, porque como les dije es el proceso que vamos a analizar para este ejercicio. En la licitación pública, antes de ingresar a la información sobre el proceso, entonces les recomiendo que consulten el botón donde dice adicional. En el botón donde dice adicional, pues entonces hay una información teórica que también contiene el libro, esa también está en el libro, pues usted puede acceder a ella si necesita alguna información sobre el proceso, sobre pues, la teoría que se ha manejado sobre el mismo, y una información que hay sobre en los contratos de asociación público-privada que en algún momento exigen una licitación pública. Para quien ya maneja la licitación pública, pues yo le puedo recomendar que vaya a lo que se llama el flujograma, que también está en el libro, y es una descripción muy rápida de todas las etapas del proceso con sus correspondientes normas. Y una fotografía del proceso en donde nos muestra las distintas etapas a través de una barra vertical, y donde nos explica un poco cómo se darían cada una de las etapas de publicidad y cada uno de los términos para presentar ofertas, para recepcionar las mismas, para adelantar las audiencias y para adjudicar el contrato. Bueno, entonces cerramos allí, y ya con esa información inicial entonces vamos a iniciar el ingreso al proceso de selección licitación pública. Bueno, resulta que este programa fue diseñado para computadoras de escritorio, por lo tanto, cuando nos encontremos en computadores que tienen algún tipo de ajuste a la pantalla, entonces el ingeniero de la universidad hace unas recomendaciones, y es ajustar la pantalla para que se puedan visualizar los botones de acceso a las distintas etapas. Entonces le vamos a decir, leyendo el aviso que nos saca el programa, en caso de que no pueda visualizar la pantalla, por favor haga clic en la opción herramienta para ajustar el zoom, que se encuentra en la parte superior. Entonces le voy a decir aceptar. Me voy a la parte superior que dice herramienta para ajustar el zoom de la pantalla, le doy clic, y ahí me muestra las distintas opciones del porcentaje de ampliación o disminución de la pantalla. Entonces aquí le vamos a dar al 80%, y eso nos permite visualizar ya lo que serían los botones de acceso al programa. ¿Qué, digamos, plus o agregaciones tiene este programa? Entonces, el libro tiene mucha información jurisprudencial, y pues será, digamos, excesivo tratar de transcribir todas las sentencias y todo su contenido. Entonces, mi opción fue intentar hacer
unos resúmenes o colocar la parte que me parece importante de la jurisprudencia en la doctrina que yo estaba usando para explicar alguna institución. Entonces, en caso que alguien, digamos, quisiera profundizar en el contenido de la sentencia, entonces yo les recomiendo que vayan a la parte inferior, van al botón de sentencias y allí van a encontrar sentencias de la Corte Constitucional referenciadas en el libro, sentencias del Consejo de Estado referenciadas en el libro, sentencias de la Corte Suprema en la sala laboral, por cuanto quien conoce los contratos estatales saben que hay un conflicto en aquellos casos en donde el contrato de prestación de servicios se vuelve un contrato realidad, un contrato laboral. Entonces la justicia laboral se ha pronunciado y ha reconocido prestaciones sociales en ese tipo de contratos estatales. Y la Corte Suprema de Justicia en la sala penal, en donde el contrato estatal o por la celebración del mismo puede generar la comisión de delitos, celebración del contrato sin el cumplimiento de requisitos legales esenciales, el contrato de violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades y el contrato de interés ilícito para contratar. Y pues las diferentes, más o menos 150 sentencias del Consejo de Estado que hemos venido analizando para explicar algunas instituciones. Entonces ustedes las pueden encontrar por periodos cuando usted entra al periodo pues va a encontrar que está el magistrado ponente y hicimos un avance colocándole una especie de título a la sentencia por si acaso usted quiere hacer una exploración sobre bases de datos. Entonces ahí usted encuentra pues los distintos años con sus magistrados ponentes, con consejeros ponentes y como les decía lo que sería el título o lo que marca el título de la jurisprudencia. Bueno, entonces esa es una posibilidad. La otra posibilidad que tiene el programa es que usted pueda consultar normas. De igual manera, no es recomendable que en un texto se transcriba toda una norma y entonces en esos casos lo que usamos es colocar, digamos, las leyes que usamos de referencia. Hay muchas normas que se comunican con el Estatuto de Contratación. Entonces, pues digamos que queremos que ustedes consulten toda la norma si está a su haber para entender mejor lo que queremos decir en la institución correspondiente. Por otra parte, pues va a encontrar decretos también, conceptos y de pronto alguna que otra exposición de motivos de la reforma que pude haber bajado. Bueno, entonces teniendo esa información previa, entonces vamos a proceder a analizar el proceso que les señalé. Para ello, entonces, lo que vamos a hacer aquí a continuación es a desarrollar el flujograma. Ese flujograma que estaba concentrado en normas y por etapas, pues lo vamos a desarrollar un poco con algún tipo de contenido. En la viabilidad técnica, por ejemplo, estamos evaluando si el contrato que se va a celebrar cumple metas, objetivos, estrategias del plan de desarrollo. Entonces, pues ese fue el ejercicio que hicimos aquí en el contrato que estamos analizando. Entonces, allí encontramos, por ejemplo, que consideramos que en este caso en particular no cumpliría y aquí les hago la advertencia. El programa hace 4 análisis. Usted debe decidir si lo que está analizando cumple, si no cumple, si no está disponible o no aplica. Pues si cumple, pues simplemente le da la opción de que sí cumple y él te va a exigir un folio donde se supone que cumple con lo que usted está analizando. Si por el contrario lo que usted está analizando no cumple, como es el caso que nos ocupa, entonces si usted pretende ingresar esa información, el el programa le va a señalar que por favor digite una observación acerca del incumplimiento. El objetivo del programa al final es tratar de extraer o filtrar todos los contenidos que no cumplen para sacarle un informe aparte que se llama un informe ejecutivo con el cual usted puede trabajar lo que se consideraría como una especie de hallazgo, de tal manera que si usted es un sistema de control y vigilancia, con ese hallazgo usted determinará cuál será la consecuencia jurídica. O si usted es un operador que está haciendo pliegos de condiciones o está gerenciando un proceso para que tome medidas con respecto a los errores que encontró. Entonces, en este caso, como no he ingresado el por qué creo que no cumple, entonces vamos a proceder a ingresar la información que pensamos no cumpliría en este caso. Entonces nosotros decimos que aquí que no cumple por
por cuanto al analizar el documento estudios previos, encontramos que a pesar de mencionarse que la obra se encuentra dentro del plan de desarrollo de la gobernación, no se indica en el documento consultado que desarrolla o que cumple con una meta, objetivo o estrategia de ese plan de desarrollo. Acto seguido, entonces le vamos a decir ingresar y ahora sí nos va a permitir ingresar. Entonces, aquí se ha ingresado un calificativo válido, desea continuar con el análisis del formato, le vamos a decir que sí. Arreglo seguido, hay unas pautas de viabilidad técnica o en la fase, digamos, de conveniencia del contrato, en donde estamos haciendo unas recomendaciones sobre la austeridad del gasto cuando usted esté aplicando gastos de funcionamiento. Entonces, aquí le vamos a decir no disponible porque este es un contrato de obra, por lo tanto no estamos contratando publicidad. Entonces, lo mismo en la parte siguiente, está haciendo unas recomendaciones del programa con respecto a cumplimientos que tiene que hacer el Estado en la fase de planeación del contrato. Entonces, pues, simplemente vamos a decir que no aplica porque no estamos realmente atendiendo esta tarea del Estado en este momento. La segunda etapa que estamos evaluando acá es la etapa de estudios previos. Entonces, en la parte de estudios previos, pues le vamos a decir inicialmente que no aplica porque nos vamos a ir específicamente de una vez a la etapa del decreto reglamentario, un poco para que ustedes vean la evolución del programa. Entonces vamos a superar ciertas subetapas aquí para irnos a la etapa que nos ocuparía en este momento, que sería lo que nos exige el decreto reglamentario. Entonces el decreto reglamentario le pide cierta información y la vamos a diligenciar en este momento. Entonces vamos a mirar qué hizo la gobernación de Amazonas con respecto a este tema. Entonces la primera etapa nos dice escribir la necesidad. Entonces vamos a decir que no cumple. Vamos a decir que no cumple y ya les explico por qué estoy diciendo que no cumple. Vamos a utilizar la misma información, no cumple por cuanto no detalla la meta, objetivo y estrategia del plan de desarrollo. Le vamos a decir ingresar. Luego nos está pidiendo describir el objeto a contratar y el objeto a contratar si se encuentra, entonces le vamos a decir que sí cumple, entonces nos dice que el folio, entonces le vamos a decir que es la página 8. La página 8, le vamos a decir aceptar y la página 8 entonces en la parte inferior nos está diciendo dónde, en la página 8 de qué. Entonces usted, si está haciendo una auditoría, las auditorías pueden ser, por ejemplo, directamente sobre el expediente. Entonces usted podría decir que es en una carpeta o en una Z, pero también podría, como en este caso, le vamos a decir otros por qué. Porque yo estoy consultando la información del PDF que bajé del SECOP. Entonces aquí le vamos a decir, el archivo se llama estudios previos PDF, porque fue ahí donde consulté la información y le voy a decir aceptar. Le decimos ingresar. Dice modalidad selección incluyendo los fundamentos jurídicos que la soportan. Entonces pues él sí cubre porque es una licitación pública y esa es la regla general. Entonces, o mejor le vamos a decir aquí que no aplica, de pronto sería más práctico. Le vamos a decir ingresar. Luego dice valor estimado del contrato.
Entonces, eh, digamos que en principio le vamos a decir que no cumple. eh, Le trato de ingresar en no cumple y me dice que diligencia por qué no cumple. Entonces le vamos a decir que no cumple por cuanto para los contratos de obra por precios unitarios, como sería este caso, se requiere que se detallen los costos de donde surgieron los precios unitarios, y al consultar el documento allí solo se indica el precio unitario sin su detalle, y le decimos ingresar. Justificación de los factores de selección. Entonces, en los factores de folio 33 se encuentra, entonces cumple en la página 33, le digo aceptar, le digo otros, estudios previos, PDF, le digo aceptar e ingresar. Soporte que permita la estimación, asignación de riesgos. Entonces también al revisar el proceso, si cumple, páginas 46 a 48, le digo aceptar y le digo otros en el documento estudios previos, PDF, y le decimos aceptar, le digo ingresar. Análisis que sustenta las garantías, entonces le vamos a decir que no cumple por cuanto al revisar el documento estudios previos encontramos que la garantía de cumplimiento se encuentra por un valor asegurado del 20%, del valor del contrato, y al consultar con el decreto 734 encontramos que el mismo establece que sea igual al valor de la cláusula penal pecuniaria, que no debe ser inferior al 10%, por lo tanto se debe justificar por qué se incrementa el valor de la cláusula penal pecuniaria, y le decimos ingresar, le decimos que sí. Luego dice indicar si está, entonces decimos que no aplica porque no lo indicó así el proceso. Y otros elementos, entonces le hacemos decir que no aplica, decimos ingresar y pasamos a la tercera etapa. Entonces aquí la recomendación es que ya se vaya generando un archivo propio del proceso. Entonces le vamos a decir guardar. Cuando el programa guarda, ustedes se encuentran en la parte superior que ya está indicando dónde se va a guardar. Dice
en el disco C, en la carpeta contratos y en la subcarpeta análisis. Entonces aquí le tienen que dar ustedes un nombre, el que ustedes consideren para que luego lo puedan volver a encontrar. Entonces le vamos a decir auditoría, contrato de obra, gobernación Amazonas. Y entonces le vamos a decir guardar. Él saca un aviso que dice el proceso de grabación puede demorarse unos instantes, haga clic en aceptar y por favor esperen, le vamos a decir aceptar. Entonces vamos a esperar algunos segundos para que él cree el archivo nuevo. Y entonces aquí vamos a hacer ahora una tarea y es la siguiente. Si usted, por ejemplo, está haciendo una auditoría y quiere parar, entonces lo primero que tiene que hacer es crear el archivo. Y aquí vamos a usar en este momento una opción que tiene el programa, que es salir del programa. Ustedes ven, está finalizando el proceso de grabación, está ya indicando que el archivo fue grabado en la ubicación C, contratos análisis y el nombre que le dimos, auditoría contrato de obra gobernación Amazonas. Le decimos aceptar y él ahí nos está permitiendo continuar con el análisis, pero vamos a hacer como una prueba. Vamos a salir de la aplicación y entonces ahora lo que vamos a hacer es conseguir, ya la próxima vez que entremos ya no necesitamos entrar al programa. Ahora vamos a entrar en la carpeta contratos y nos vamos a ubicar en la carpeta análisis. En la carpeta de análisis, ¿qué vamos a encontrar? Pues el archivo que acabamos de crear, entonces le vamos a dar doble clic. Y en el doble clic, entonces usted ya entra nuevamente a la pantalla que ustedes ya reconocen, que es la pantalla de ingreso al programa, le vamos a decir ingresar. Y el programa, ¿qué hace? Él inmediatamente se ubica en la etapa que usted está auditando. Entonces, por recomendaciones, entonces vamos a irnos a la parte superior. Para ajustar la pantalla le vamos a decir el 80% y ya nos ubica en los botones para seguir adelantando nuestro análisis. Entonces ahora nos está preguntando el programa con respecto a la tercera etapa, que sería la consulta de si hay recursos disponibles para el proceso. Entonces le vamos a decir que si cumple, le vamos a decir que en la página 32 se encuentra la información de la disponibilidad presupuestal, le vamos a decir otros y le vamos a decir que es en el documento estudios previos PDF, que es donde estamos haciendo la auditoría. Le decimos a aceptar y le damos a ingresar. Luego nos recomienda el programa revisión de la clase de los pliegos de condiciones, le decimos no disponible, estamos en este momento analizando pliegos, le decimos ingresar. Luego el programa nos está pidiendo la información sobre la publicidad del proyecto de pliegos. Entonces le vamos a informar que luego de practicada la auditoría correspondiente, entonces hicimos una verificación si cumple, por cuanto verificamos en SECOV el tiempo que son 10 días hábiles. Entonces le vamos a decir que consultamos el SECOV, sería la página 1. Le vamos a decir otros y le vamos a decir que es el portal SECOV, www.contratos.gov.co, que fue el acceso al que consultamos para poder comprobar si se cumplió con esta etapa. Le decimos aceptar y le damos ingresar. Luego la lista de convocatoria es otro instrumento de control que tiene la auditoría por una recomendación del decreto reglamentario, el 734. Entonces aquí vamos entonces a chequear si se cumplió con el aviso de convocatoria. Entonces decimos no aplica para ingresar, y entonces él nos está diciendo que verifique si se dio la información necesaria del objeto a contratar. Entonces le vamos a decir que sí cumple, y se cumple, no, vamos a decirle que sí cumple, porque sí cumplió, está en la página 1 del PDF del aviso de convocatoria. Le decimos aceptar y pasamos a la siguiente subetapa. Modalidad de selección que se utiliza, si está de acuerdo, entonces le decimos que no aplica.
porque así nos indicó el presupuesto oficial del contrato. Entonces se encuentra, dice que sí cumple, y se encuentra en la página 1, página 1, y le vamos a decir otros. Entonces ya vamos a escribir para que nos rinde un poco: PDF, le decimos aceptar, ingresar. Bueno, lugar físico donde se podrán consultar, entonces le vamos a decir que no cumple, por cuanto el aviso de convocatoria no nos informa dónde se pueden consultar los estudios previos. Es decir, el aviso de convocatoria no informa sobre estos documentos, donde se pueden consultar. Le decimos ingresar, le decimos que sí. Aviso de convocatoria adicional a mí, pues no, por el valor del contrato no se aplica a mí, entonces no aplica. Problemas tecnológicos, pues no los tuvo, o sea, no, digamos, no aplica por cuanto pues yo pude hacer la auditoría correspondiente, entonces pues no aplicaría. Luego viene la siguiente etapa, cuando la entidad decide ordenar la apertura del proceso, en donde pide un acto que ordene la apertura. Entonces vamos a hacerle un control a cómo se cumplió con este acto administrativo. Entonces aquí nos va a pedir una información eh, que está regulada en el decreto reglamentario. Entonces el objeto a realizar, entonces se cumple, está en el folio 2, página 2 del PDF. Ingresar, muy bien. Modalidad de selección que corresponde a la contratación, entonces él ya nos está diciendo que es por licitación pública, entonces le vamos a decir que nos lo está diciendo en la página 2, le decimos aceptar, y en el PDF, le damos ingresar, y luego dice cronograma del proceso. Entonces si cumple, porque ahí lo indica, de la página 3 a la 5, página 3 a 5, le decimos aceptar, le decimos otros y PDF. Le decimos aceptar, ingresar, sí. Lugar físico electrónico que se puede consultar, entonces le vamos a decir que no cumple, porque efectivamente en la resolución de apertura de la licitación no se indica dónde se pueden consultar los documentos y estudios del proceso. Le damos a ingresar. Convocatoria de auditorías, pues en este análisis rápido pues no encontramos que el documento hiciera esta invitación, entonces decimos que no cumple. La resolución de apertura no nos indica que se convoca a veedurías ciudadanas. Decimos ingresar. Certificado de disponibilidad presupuestal, entonces ese sí cumple, entonces le decimos si cumple. Página 2, aceptar, otros, vamos a decir PDF, que fue donde lo consultamos, le decimos aceptar, ingresar. Los demás asuntos pues no aplica, le decimos que no aplica, ingresar, muy bien. Suspensión del proceso no aplica, no chequeamos que no sea ni suspendido ni revocado, entonces le vamos a decir que no aplica. Tampoco se revocó porque se hayan modificado los estudios previos. Bueno, entonces la publicación del acto de apertura, entonces se suspende, entonces lo verificamos y efectivamente se cumple. Entonces le decimos pues página 1, ¿de dónde?
pues vamos a decirle que de la página SECOV, www.contratos.gov.co, le damos a ingresar. Acreditación de los pliegos de condiciones definitivos publicados. Entonces lo mismo, le vamos a decir que si cumple, le decimos página 1, le decimos aceptar, le decimos otro, el PDF, digo aceptar, ingresar, muy bien. Luego entonces viene una fase de publicidad, una fase de publicidad que fue modificada por el decreto antitrámites. Entonces vamos a chequear un momento eso. Entonces al evaluar encontramos que no cumple, por cuanto al verificar el cronograma del proceso de selección en el acto que ordena la apertura, encontramos que el acto se publica o se expide el 26 de julio de 2012 y luego la audiencia de aclaraciones que se surte en los 3 días hábiles siguientes al primer día de inicio de presentación de ofertas, no permitió que entre los 10 a 20 días anteriores se publicaran hasta 3 avisos en SECOV. Es evidente que entre el acto de apertura y la audiencia de aclaraciones no pueden haber 20 días calendario. Le decimos ingresar. Luego verificación de la audiencia de discusión de riesgos, pues esta audiencia sí se realizó, ya la verificamos. Entonces decimos que sí cumple. Esta se verificó en la resolución de apertura, entonces es en la página 3. Página 3. Digo aceptar el PDF, resolución de apertura. Aceptar, ingresar, sí. Verificación de término para iniciar el plazo de presentación de ofertas. Entonces lo mismo, entonces le decimos que si cumple, en la página 4, ¿de dónde? Del PDF, resolución de apertura, que contiene el cronograma de la licitación. Entonces le decimos aceptar. Entonces luego nos pide que aclaremos si se surtió la audiencia de aclaraciones. Le decimos que sí cumple, porque verificado en la página 3 del PDF de la resolución de apertura, en el cronograma se pudo chequear la programación de esa audiencia. Bueno, entonces también en el cronograma pudimos constatar que se tiene establecido como una etapa para presentar observaciones en la página 3, presentar observaciones al pliego de condiciones definitivo, entonces PDF,
resolución de apertura. Le digo aceptar, ingresar. Muy bien. Bueno, entonces con respecto a las modificaciones al pliego de condiciones definitivos, entonces está en el cronograma de actividades del programa del proceso de selección. Se indica en la página 4, se indica digamos hasta qué fecha se pueden producir adendas, por lo tanto se cumpliría, entonces sería PDF, resolución de apertura. Le decimos aceptar, ingresar, muy bien. Aquí son unas partes teóricas que no aplican. Para este caso no aplica. O sea, chequeamos la adenda, y la adenda simplemente está en una aclaración de las garantías, entonces no tocó nada de los procesos esenciales del proceso. Luego, publicación de las respuestas a aclaraciones que se hayan presentado durante esa etapa. Entonces, encontramos que efectivamente en SECOV se publicó, se cumple. Le decimos pues página 1, porque una consulta directamente de SECOV. Entonces si chequeamos que se publicó en SECOV, entonces portal SECOV, www.contratos.gov.co, y ahí vimos que sí se publicaron estas aclaraciones. Le decimos ingresar. Verificación del plazo para recepción de oferta técnica y económica, pues lo verificamos directamente en la resolución de apertura, página 4. ¿De dónde? Del PDF, resolución de apertura. Le decimos aceptar, ingresar, muy bien. Análisis de la evaluación de las propuestas, entonces, pues ahí encontramos en SECOV, en página 1, encontramos en SECOV que se publicaron las 3 evaluaciones de la única oferta que se presentó en este proceso. Entonces vamos a decir SECOV, www.contratos.gov.co, ingresar, muy bien. Principio de subsanabilidad, pues como es un único oferente, pues no parece que le hubieran hecho requerimientos y parece que cumplió con todos los requisitos, entonces no aplicaría. Propuesta artificialmente baja, pues tampoco vimos que se hubiera dado este instrumento. Tampoco vimos que se hubiera prorrogado el plazo de evaluación de las ofertas. Entonces, tal vez por una única oferta no hubo necesidad de prorrogarlo. Entonces no aplica. Verificación de la garantía disponible a los proponentes. Entonces, pues en principio sí cumple. Entonces, vamos a colocar página 1. Vamos a colocar acá. Está en el página 4 de la resolución PDF, resolución de apertura. Decimos aceptar, ingresar. Muy bien. Análisis de las observaciones de los proponentes. Digamos como que no hubo observaciones, entonces decimos que no aplica. Análisis de la resolución de adjudicación. Entonces en la resolución de adjudicación se encuentra, se cumple ahí está programada la fecha de la audiencia. Entonces PDF, resolución de apertura, en donde nos indica cuándo se va a surtir apertura, que nos indica cuándo se iba a realizar esta diligencia. Lo mismo, o sea, si se cumplió básicamente.
página 4, tal como está en el cronograma. Es PDF, resolución de apertura. Decimos aceptar, ingresar. Muy bien. Publicación del acto. Entonces ahora nos dice que indiquemos si se publicó el acto. Entonces vamos a decir que sí. Se cumplió, ya lo verificamos. Entonces le vamos a decir, esa es la página 1, pero es del SECOP, que es donde consultamos esta información. Entonces portal SECOP, www.contratos.gov.co. Aceptar, ingresar, muy bien. ¿Se declaró desierto o no? Porque ya vimos que se había adjudicado, entonces no aplica. Se publicó el acto declaratorio, pues como no se declaró desierto, pues tampoco aplicaría este punto. Todavía no tenemos disponibilidad del contrato porque recientemente se adjudicó el contrato. Y tampoco tenemos el acta de liquidación, entonces ingresar, muy bien. En este momento el programa que está haciendo, está cerrando el análisis, dice que por favor se guarde el archivo y luego seleccione el tipo de informe que desea. Entonces le vamos a ir a aceptar, le vamos a decir guardar. Ya habíamos creado un archivo de guardar. Entonces en este momento él lo que está haciendo es generando ya lo que sería digamos, uno de los productos del programa, que es un informe ejecutivo de los no cumple. Entonces ahí vemos que están todos los datos, una estadística del proceso. Entonces el archivo fue guardado, ya habíamos dado el nombre del archivo. Entonces dice que en este momento se puede generar un informe de análisis realizado. Haga clic a aceptar, Entonces le vamos a volver a indicar, un nombre. Entonces análisis, contrato de obra, Gobernación Amazonas. Entonces aquí el programa le pide a usted que le dé la opción de generar. Le vamos a decir que genere el informe. Le vamos a decir aceptar. Él se demora un tiempo para hacer ese proceso. Entonces vamos a darle oportunidad al programa para que haga su ejercicio. La idea, como les decía inicialmente, era que el programa extraía los no cumple y de los no cumple lo va a sacar en un informe de Office aparte. Ese informe de Office, pues yo les recomendaría que extrajeran la etapa que analizaron en un sistema de procesador de palabra y luego sacaran la información digamos, de lo que ustedes auditaron. Y así podrían generar un archivo en Word propio. O lo otro es simplemente corregir o ampliar como el Office son una cuadrícula, pues sería extender la cuadrícula hasta la dimensión de la información que ustedes digitaron y sobre esa base pues estructurar el informe e imprimirlo de esa manera y pues cuadrar todo para que pueda imprimirse en esa cuadrícula de Office. Pero la otra posibilidad que se tiene es que esa información se extraiga y se pase a un formato de Word y ahí se pueda generar el informe ejecutivo en Word. Entonces, en este caso, pues se demora un poco mientras que pasa por cada una de las 32 etapas que acabamos de analizar y pues obviamente eso hace que él, digamos, no, en la parte de su pantalla van a encontrar que está tratando de sacar ese proceso del no cumple para poder generar el informe ejecutivo. Ya próximamente vamos a encontrar los resultados de ese informe ejecutivo. Y pues la intención un poco es, ahora les muestro qué pretende el informe ejecutivo. Le vamos a decir aceptar. Le vamos a decir en este momento, él ya está informando que en la carpeta contratos, en la subcarpeta informes, procesos de selección, se encuentra ya un archivo que se llama análisis contrato de obra gobernación de Amazonas para que accedamos a él. Entonces vamos a salir, vamos a ir a aceptar. En este caso, él nos va a dar dos opciones, o seguir con la auditoría. No lo vamos a hacer porque pues estamos
Si le dijéramos continuar, entonces él plantea la posibilidad de que se analice el contrato de obra o que se analicen los pliegos de condiciones. Como este es simplemente un manual para explicar la manera digamos, de realizar o de activar el programa, solo queríamos hacer un ejercicio con el proceso de selección. Entonces lo que vamos a decir es que vamos a cancelar y vamos a salir. Al salir le vamos a decir que sí, que vamos a salir. Y entonces volvemos nuevamente a nuestra carpeta de contratos. Como nos indicó el programa, hay un archivo que se encuentra ubicado en el informe de procesos de selección. Entonces vamos a entrar a esa carpeta. En esa carpeta vemos que se creó el archivo que yo acabo de denominar análisis contrato de obra gobernación. Le vamos a dar doble clic y al darle doble clic entonces volvemos a ver lo mismo. ¿Qué nos pide el programa? Todo el tiempo, cada vez que intentemos entrar al programa, nos invita a que activemos los macros. Entonces corremos el cursor en la parte superior, los macros se han deshabilitado, por favor habilitar contenido, le habilitamos el contenido y él entonces nos informa que tenemos un informe ejecutivo de procesos de selección del proceso que acabamos de analizar. Hay una advertencia que nos da el ingeniero de sistemas. El tamaño de las filas fue establecido automáticamente para tener una visión global del informe. Al momento de imprimir, establezca manualmente el alto de las filas y el ancho de las columnas para ver completa la información. Entonces, la advertencia es que desde aquí ya se puede sacar un informe e imprimirlo, pero se va a imprimir en un formato de Office, en un formato de Excel. Pero otra recomendación es que usted pueda sacar esa información y plasmarla en un formato Word. Eso también se podría hacer. Le decimos aceptar. Entonces vamos a ver los resultados de nuestra auditoría. Entonces, los resultados de nuestra auditoría es que en una columna nos informa el contenido que no cumple y en la otra parte nos informa analizar el documento de estudios previos. Sí, o sea, digamos, en la escritura que yo hice, ¿por qué no cumplía? Lo que digo es que los formatos de estudios previos no se cumple en lo que pide, porque estamos pretendiendo que nos informe un poco más qué meta, estrategia, objetivos se está dando. Entonces, pues no nos está informando eso. Aquí podemos pasar en la parte inferior está la parte siguiente y entonces ahí vamos a ver otras etapas que fueron consultadas y que no fueron cumplidas por el proceso. Entonces faltan algunas situaciones en donde son cuestiones de forma que hay que mejorar en este proceso y seguramente esto va a generar unas recomendaciones asociadas a que hay que ajustar un poco la gerencia de estos tipos de procesos. Entonces, como vemos, todo lo que yo escribí al momento en que yo di las indicaciones de si en las observaciones que yo estaba haciendo en la auditoría que cumplía y que no cumplía, pues ahí está ya lo que encontramos como resultado y como vemos solo extrajo lo que no cumple, ¿sí? Entonces, eh, para quien vaya a profundizar en ese tipo de auditorías, entonces les recomendaría que entraran a hacer un concepto final. Entonces el programa nos permite elaborar un concepto final. En ese concepto final, ¿qué más tiene el programa? El programa tiene una fuente de información que ya no está en el libro. Esta información que estaba contenida en la segunda edición o ahora ya no la va a tener, sino que decidimos utilizar, y eso fue una recomendación de la editorial de la universidad, eh, se nos recomendó que esta información pasara a formar parte del programa. Entonces, por eso ustedes van a encontrar la información del código disciplinario actualizado un poco con, con la ley 1474. Entonces, el que está haciendo un concepto, si quiere, lo puede ampliar diciendo qué normas del derecho disciplinario podían ser vulneradas y aquí pues se da la opción de copiar, volvemos al concepto y en el concepto ubicamos el cursor en el concepto y podemos decir editar y en editar podemos decir pegar. Entonces al pegar, fíjense que la información pasó de lo que estaba arriba en derecho disciplinario, pasó abajo al concepto final, de pronto si esa es la intención del auditor. Si el asunto compromete la responsabilidad penal, pues entonces ahí hay
un avance de la responsabilidad penal. No soy penalista, simplemente dejé ahí registradas unas normas, pero no más que eso. Entonces pues es lo que está un poco disponible y tocaría ajustarlo un poco más. Y en responsabilidad fiscal, pues las conductas de contratación también generan responsabilidad fiscal. Entonces aquí hay un documento en donde se dan algunas pautas sobre la responsabilidad fiscal. Entonces pues también para que la tengan en consideración si están a su bien, con algunos alcances desde el punto de vista doctrinal. Es básicamente y una actualización con la ley 1474, que en el caso de responsabilidad fiscal también lo hice. Entonces también lo mismo, si usted quiere puede tomar la información que está aquí, la puede copiar, volver y pegar. Entonces aquí, pues, si usted quiere dejarlo, pues lo graba, está seguro el contenido, lo actualiza y ya ahí tendría su concepto final, que después le permitirá de pronto sacarlo en un documento aparte para que lo utilice. Y es más o menos esta sería como la presentación del programa que se encuentra anexo al libro Manual de Contratación de la Administración Pública, tercera edición. Salimos y con esto concluiría la presentación del programa.